Continuamos con su programa Desde Otra Óptica y en esta noche le traemos un tema muy interesante sobre la planificación familiar. Doctor, usted en el segmento anterior quedamos hablando de las pastillas anticonceptivas y usted decía sobre el primer día y el quinto día del ciclo menstrual que debe de seguir. Entonces vamos a continuar ahí en ese mismo Correcto. tenor. Eso es para el inicio del primer sobre o primer comprimido. Debe de iniciarse en ese periodo y tomarse regularmente a una hora determinada para así hacer una disciplina y evitar la toma inadecuada de estos medicamentos. Exacto. En ese sentido, vemos la efectividad de la pastilla de manera correcta, si lo hacemos como usted indica. Pero si sucede que se olvida una pastilla, por ejemplo, estamos utilizando, la mujer está utilizando el sobre y se le olvida una pastilla, ¿es correcto por más de un día continuar esa pastilla? ¿Qué es lo correcto que debe de hacer esta mujer? Sí, me corresponde tomarlo a las 9 de la noche, pero se me ha olvidado el tomarme la pastilla y me recuerdo al día siguiente, puede ser a las 7 de la mañana, lo correcto es tomar el comprimido olvidado y el siguiente comprimido a la hora rutinaria. Y así sucesivamente hasta completar el sobre. Esto evita tener una ovulación y tener una falla del método o un embarazo no deseado por un uso inadecuado. Pero ¿qué pasa si ocurren más de 24 horas? Tenemos el riesgo de haber una ovulación y por lo tanto un embarazo, por lo que la paciente debe de obviar el comprimido que se ha olvidado y continuar los siguientes hasta terminar el sobre. Si va a tener actividad sexual durante ese periodo, es recomendable utilizar un método adicional, en este caso un preservativo, para disminuir los riesgos, porque no sabemos si en ese momento ocurrió por el olvido de la continuidad del comprimido una ovulación que pudiera desencadenar un embarazo. Ya para los comprimidos subsecuentes, los siguientes sobres, entonces se inicia en la semana de descanso al 7º día, independientemente si ha llegado o no la menstruación. Si ha pasado más de 10 a 15 días y no ha llegado la menstruación, entonces lo más recomendable es ir al médico para descartar un embarazo. Aparte de estos métodos que son métodos hormonales, tenemos también lo que es el dispositivo intrauterino. Entonces, ¿en cuáles pacientes, en cuáles mujeres usted recomendaría este método? Bien, estos métodos, estos dispositivos son recomendables en cualquier tipo de persona, pero teniendo en cuenta que estos incrementan las enfermedades de transmisión sexual, hay pacientes que no deben de, o que no es recomendable utilizarlo en pacientes promiscuos, porque incrementan, como te dije, las enfermedades de transmisión sexual, específicamente por la clamidia, en personas que tienen alguna disfunción anatómica, alteraciones anatómicas, no deben de recomendarse. Hay métodos de este tipo que no están diseñados para las adolescentes, porque por la cavidad uterina es más pequeña. Generalmente se recomienda un dispositivo mucho más pequeño que el tradicional,
que el nombre comercial es el Jaidez, o el Quelina, que es el más avanzado. Son uno de los métodos de dispositivo liberador de hormonas, levonorgestrel específicamente. ¿Y estos dispositivos qué tiempo pueden durar puestos en una mujer? Sé que hay varios periodos, o sea, hay periodos que son de 10 años, otros periodos menores. Correcto. Explíquenos eso. El té de cobre tiene una duración de 10 años, el dispositivo liberador de hormona tiene una duración de 5 años, y hay una otra variante que es más pequeño, que es el ideal para personas jóvenes nuligestas, que tiene un periodo de duración de 3 años. Hay uno actualmente más moderno, quizás no lo tenemos en el mercado, que es el Quelina, que es mucho más pequeño que el té de cobre y que el Mirena, que es el dispositivo liberador de hormonas, con el mismo tamaño que el Jaidez, pero con una diferencia que es a 5 años de duración. Excelente, doctor. Este es un tema que es bastante amplio. Aquí podríamos nosotros durar 2 horas hablando de este tema, porque son muchos espacios que hay que llenar. Pero nosotros vamos a hacer un resumen general de cuáles son los métodos anticonceptivos más recomendados por los médicos y los más efectivos. Los más efectivos son los métodos que no dependen de la usuaria, aunque los más típicos, los más usuales, generalmente son el preservativo y las pastillas anticonceptivas orales. Que esos dos anticonceptivos, usados de manera adecuada, no tenemos un riesgo bajo. Correcto. Con esto. Vamos a hablar de los mitos que tienen las mujeres y los amables televidentes en cuanto a este tema. Por ejemplo, ¿es cierto que las pastillas anticonceptivas engordan? No, realmente los métodos actuales, los comprimidos actuales, tienen una carga hormonal muy baja y generalmente no tienden a tener un efecto mineralocorticoide. Cuando me refiero a efecto mineralocorticoide, estoy hablando específicamente a retención hídrica, y por lo tanto no hay un efecto en el control de peso. El control de peso en los anticonceptivos actuales es similar al de la paciente que no usa ningún método. Generalmente esto se debe a un desorden alimenticio. Ok. Y que decimos también que con la pastilla anticonceptiva, que si hay un riesgo de contraer cáncer. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, principalmente con los tipos hormonales hay un incremento de menor de 1%, y generalmente es con un uso continuo y una duración a más de 10 años. Aunque los riesgos de contraer cáncer de mama no justifican el no uso. Los beneficios son mucho mayores. Además, y el porcentaje es muy mínimo. Además, podemos prevenir o reducir la incidencia o la frecuencia de otros cánceres, por ejemplo, el cáncer colorectal, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Excelente. Excelente, agradecemos al doctor Abel Castillo por haber estado con nosotros, traernos estas informaciones que siempre son de edificación para nosotros y para todos los amables televidentes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en breve.